el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Entonces tomó los 5 panes y 2 peces, 5 y 2. Y levantando los ojos al cielo, bendijo esos 5 panes y esos 2 peces. Lo partió, que fue lo que él hizo en la cruz. Partió el pan de su vida. Porque él dijo: yo soy el pan que ha bajado del cielo. ¿Y dio a quién? ¿A quién dio? A sus discípulos. ¿Para qué? Para que sus discípulos lo dieran al pueblo. Así que no esperes que Dios baje y te hable a tu oído y te diga algo. Los discípulos te van a dar el pan partido, que es Cristo, la palabra. Y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron. ¿Por qué se saciaron? Porque estaban atentos al pan que iban a recibir. ¿Y por qué se sacia el pueblo? Porque está atento al pan que va a recibir. Y cuando el pueblo está atento, recibe y come la palabra. Por eso el Señor dijo: el que no come mi cuerpo y toma mi sangre, no es de él. Y recogieron, dice, de los pedazos 12 cestas llenas. Con Dios nada se desperdicia, porque lo que vos no quieres comer, se lo comerá otro. Y comieron 5,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños, que antes de Cristo no eran tomados en cuenta. Este milagro del pan revela ser la misma persona de Jesús, el Cristo, quien trae la verdadera revelación de Dios, y esa revelación será más clara y plenamente comprendida en el ministerio de la muerte y resurrección de Jesús. Esto no se trata de alimento físico solamente. Hay otras cosas que son claves en este milagro. Primero, en el milagro de la multiplicación de los panes, es uno de los milagros más hermosos que Jesús realizó entre su pueblo, mostrando de esa manera que Él está interesado tanto en lo físico como en lo espiritual, y revelando públicamente su gran amor por toda la humanidad. En este milagro Jesús involucra a sus discípulos para que puedan los discípulos brindar ayuda, para que los discípulos colaboren con Él en el reino de Dios. Los panes y los peces los ofreció un muchacho como signo de lo que puede ofrecer un pueblo o el pueblo de Dios. Y de aquí sabemos que Dios actúa en medio de nosotros, para nosotros y con nosotros. Miles de personas se presentaron o presenciaron este milagro. ¿Entendieron? ¿No entendieron? Lo presenciaron, pero no lo entendieron. O por lo menos no lo entendieron completamente. Porque el propósito de Jesús al realizar este milagro era porque había una grandísima necesidad. Pero la gente vio la señal y comenzaron a decir:
ciertamente este es el profeta que había de venir al mundo. Y Jesús, sabiendo que tenían la intención de venir, tomarlo y hacerlo rey por la fuerza, se retiró de nuevo a una montaña por su cuenta. Las personas no entendían el propósito de Jesús con este milagro. Jesús no estaba tratando de impresionarlos para que lo convirtieran rey y derrocaran el antiguo gobierno romano bajo el cual ellos estaban viviendo. Jesús quería mostrarles la riqueza y la abundancia del reino de Dios. En muchos de los milagros que Jesús hizo, pedía Él que las personas pusieran algo de su parte, aunque sea pequeño, como lo que trajo el muchacho, 5 panes y 2 peces para una multitud tan grande. Dice la Escritura, cuando anochecía, se acercaron a Él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto, la hora es avanzada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren algo de comer. Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, denle ustedes de comer. Y ellos dijeron: Señor, aquí tenemos 5 panes y 2 peces. Él les dijo: tráiganmelos acá. Y entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo, los partió y se los dio a los discípulos. Y los discípulos se los dieron a la multitud. Comieron todos, se saciaron, recogieron lo que sobró, que fueron 12 cestas de panes llenas, y los que comieron, dice, fueron como 5,000, sin contar las mujeres y los niños. Cada vez que el Señor Jesús hizo un milagro, lo hizo sintiendo un dolor grande en su corazón. Él estaba mirando la angustia, la necesidad de las personas, y nunca lo hizo para demostrar en forma espectacular sus habilidades extraordinarias para hacer milagros. Él veía o miraba a la multitud con compasión. Tenía compasión por la situación espiritual del pueblo. El pueblo había dejado al Dios de Israel y lo habían cambiado por un sistema religioso y legalista. Tenía compasión por la situación política nacional de Israel. Aquellos que eran del pueblo de Dios ahora tenían un emperador romano que era un pagano, que era un inicuo, que los humillaba continuamente. Los veía con una condición económica precaria y una condición social lamentable. Muchos de ellos no tenían dinero para salir y comprar lo que fuera necesario para su alimentación. Veía la condición física de ellos, estaban enfermos, padecían diferentes enfermedades. Vaya a Mateo capítulo 14, verso 14. Dice: al salir Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿Qué significa una oveja sin pastor? Una oveja sin pastor no es una oveja libre, aunque parezca, sino que es una oveja descarriada y perdida. Va errando por los montes sin saber a dónde ir y está expuesta al asalto de cualquier enemigo. Pensemos en la parábola de la oveja perdida. El Señor Jesús dejó 99 ovejas en el aprisco y se fue a buscar a la oveja perdida.
Una oveja sin pastor no se alimenta bien. Las ovejas no tienen la capacidad de encontrar pastos buenos, pastos abundantes por sí mismas, a menos que sean dirigidas, que sean llevadas a un lugar correcto. Su tendencia natural será comer en el mismo lugar o en pequeños círculos, de manera que no quedarán bien alimentadas y van a sufrir desnutrición. Una oveja sin pastor no se puede proteger de las enfermedades, porque hay plagas que dañan a las ovejas. Si tienen pastor, van a ser cuidadas, van a ser sanadas. El pastor les va a poner aceite en las heridas producidas por los cardos. Los cardos son espinos. Los va a untar con grasa para que las moscas no dejen larvas sobre ellas. Porque si las larvas entran por la nariz y llegan al cerebro, las ovejas pueden enloquecer de dolor si los gusanos entran hasta el cerebro. Por eso las ovejas que estaban así enfermas se golpeaban en los árboles hasta que ellas mismas se suicidaban. Porque el dolor que tenían dentro era tan fuerte que no sabían cómo sacárselos. Una oveja sin pastor no se puede proteger de los depredadores, los lobos y otros animales que amenazan con robárselas del redil. ¿Para qué? ¿Para alimentarlas? No. Si son depredadores, es para matarlas. Porque aparte del redil, la oveja queda desprotegida. La presencia del pastor es suficiente para espantar a los depredadores del rebaño. Una oveja sin pastor puede perderse y no encontrar el camino al redil. Porque la oveja no tiene la capacidad de orientarse en los valles y fácilmente se pierde si no es guiada por el pastor, ya que su tendencia natural es seguir a alguien. Ahora ya sabes por qué se te llama por teléfono. Ahora ya sabes por qué se te busca. Ahora ya sabes por qué se te invita a alimentarte en la casa. Porque puedes comer pastos venenosos que pueden matarte en un segundo. Y ahora sabes que sin un pastor estás totalmente desprotegida y los depredadores pueden acabar con tu vida. ¿O usted piensa que el diablo para durmiendo? ¿Cuáles son los depredadores de ovejas? En Israel los lobos, las hienas, las panteras, los osos y los chacales estaban entre los animales depredadores que acechaban a la oveja. El Señor Jesús ilustró al creyente como oveja para que entendiéramos la relación del pastor con las ovejas. Personalmente no me molesta que Él me llame oveja, porque quien haya visto la relación de un pastor con su oveja va a valorar su tarea, va a saber que cada oveja tiene nombre y el pastor nunca confunde una con otra. Probablemente la oveja es el primer animal domesticado por un ser humano. La historia dice que eso sucedió hace 11,000 años antes de Cristo. Generalmente las ovejas son animales dóciles, son tranquilas, tienen una capacidad de alerta extraordinaria que les permite reaccionar rápidamente ante cualquier ataque. Las ovejas siempre prefieren estar en compañía. Si se pierden y las alcanzan los depredadores, sufren de un gran estrés, de mucho pánico. No son las ovejas perfectas, no son las ovejas fuertes,
necesitan cuidado. La multiplicación de los panes y los peces nos muestra a Jesús lleno de compasión por la gente que anda como ovejas sin pastor. El profeta Jeremías critica a los pastores de Israel por no cumplir con su misión, más aún por haberse convertido en depredadores del rebaño que debieran cuidar, y anuncia que Dios mismo será quien las apaciente. El gesto de Jesús hacia los necesitados y hacia los discípulos revela su gran calidad humana, pero sobre todo su gran misericordia de pastor. ¿Qué se le puede enseñar a una multitud que es como rebaño sin pastor? Supongo que lo que dice la Biblia: Jehová es mi pastor, nada me faltará. O yo soy el buen pastor, mi vida doy por las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Fíjese, los discípulos no tenían la misma misericordia de Jesús antes que viniese el Espíritu Santo sobre ellos. Ellos dijeron: Señor, diles que se vayan. En otras palabras, que se vayan, que se arreglen como puedan. En aquel tiempo no había un solo lugar donde pudieran llegar 5,000 personas a comprar alimento. Y Jesús les dice: ellos no tienen necesidad de irse, denle ustedes de comer. Para eso tienes que prepararte. Para dar un buen alimento tienes que leer la Biblia. Para dar un buen alimento tienes que aprender a orar y a escuchar la voz de Dios. Para dar un buen alimento tienes que tener comunión con Dios y comunión con las ovejas. ¿Acaso sabes qué tiene el de al lado? El pastor sabe, pero cuando la oveja se comporta como oveja sin pastor, no puede ayudar a las personas. Jesús ya sabía lo que él iba a hacer. Estaba probando la fe de ellos. Felipe pensaba darles un poco. ¿Y cuántas veces como cristianos en las cosas espirituales hacemos lo mismo? Servimos un poquito en la predicación. Se les dice: ¿querés predicar? ¿Querés enseñar? Semana, 15 días. No puedo. Un poquito en el ministerio, un poquito en las ofrendas, y ofrecemos un poquito de nuestra vida para servir al Señor, con quien pasaremos una eternidad. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 9, vamos a ver otro ejemplo. Juan 9, del 1 al 11. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió mientras dura el día, mientras hay vida, quiere decir. Porque la noche, la muerte ya viene. Cuando ya están muertos, nadie puede trabajar. Mientras yo estoy en el mundo, la luz soy del mundo. Y dicho esto, escupió en tierra, hizo un lodo con saliva, untó los ojos del ciego con el lodo y le dijo: imagínense un ciego todavía con los ojos tapados de lodo, que le diga el Señor: ve a lavarte en el estanque de Siloé.
Imagínense un ciego con los ojos taqueados de barro. Y Dios le dice, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. ¿Y qué hizo el ciego? Le dijo, no puedo, Señor, no veo, y este barro es incómodo. ¿Qué hizo el hombre? Fue y se lavó y regresó viendo. Por eso los vecinos y los que antes lo habían visto que era ciego decían, pero este no es el ciego que se sentaba y mendigaba. Unos decían, es él. Y otros, a él se parece. Y él decía, soy yo. Entonces le preguntaron, ¿cómo fue que te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui, me lavé y recibí la vista. Piense cómo se sentiría este ciego. Que le digan, anda, lávate al estanque, lávate la cara. ¿Cuántas preguntas pasarían por su mente? Quizás él pensó, pero ¿cómo lo voy a hacer si no puedo ver? No puedo orientarme. ¿Quién me va a ayudar? O quizás se sentiría avergonzado, cohibido e incapaz de obedecer, porque este hombre era ciego de nacimiento e incapaz de mirar o de ver lo que tenía al frente. Así que desde el punto de vista natural, su vida ha debido ser muy dura. Y encima de esa vida dura, escucha a la gente sin misericordia decir, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este hombre o sus padres? Para que haya nacido ciego. Así es la gente sin misericordia. Se pregunta y pregunta a otros sin importarle que lo escuchen. Y en esta ocasión fueron sus discípulos que preguntaron, Maestro, ¿este nació ciego por su culpa? ¿Por culpa de su pecado? ¿Por el pecado de sus padres? Y Jesús le respondió, ni por el pecado de él, ni por el pecado de sus padres, sino para que todos lo que Dios hace en la vida de él, para que todos vean lo que Dios hace o puede hacer en la vida de él. El hombre no nació ciego porque quiso. Y si el Señor Jesús no intervenía, tendría que vivir una vida dura para siempre. Ahora cada vez que vea un ciego, piense usted, piense lo que tiene que pasar esa persona cuando es señalada por la gente como pecador. Siempre buscamos culpables, siempre buscamos explicación, porque no nos cabe en la cabeza que no haya una causa que lo explique, aunque todas las explicaciones queden cortas. El dolor y el sufrimiento no se pueden explicar, pero lo peor que debemos buscar es culpables o culparnos a nosotros mismos. Por eso es que el Señor nos invita a hacer luz para aquellos que transitan por el camino del dolor, como lo fue para aquel ciego que fue a lavarse al estanque de Siloé, que significa enviado. ¿Por qué? Viene otra pregunta. ¿Por qué los seres humanos han nacido como este ciego, pero ciegos espirituales? ¿Por qué? Recuerden que el Señor dijo, no es que este pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifiestas. ¿Por qué naces pecador? ¿Por qué naces ciego espiritual? ¿Por qué esos niñitos tan amorosos que nosotros ponemos en la falda, le damos de mamar, vienen ciegos espiritualmente al mundo? ¿Por qué? Para que se manifieste
la obra de Dios en él. La Biblia dice que todo el mundo, todas las personas nacen pecadores. ¿Desde cuándo? Desde su nacimiento. Se convirtieron en pecadores por causa de Adán. Pruébelo, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Qué otra cosa es un pecador? Es un ciego espiritual. A pesar de tener los ojos de la carne abiertos, los ojos espirituales están cerrados y la persona es ciega. Y aunque la persona lea la Biblia, esa persona es incapaz de darse cuenta de cuál es el evangelio verdadero del agua y del espíritu. Y esa persona no sabe el significado y la intención de la palabra de Dios. Por eso necesitas pastor. Entender esto es duro para cualquier persona. Desde el nacimiento la gente está espiritualmente ciega, y puesto que el ciego no puede conocer la palabra de Dios por sí mismo, debe realmente sentirse mal hasta morir. A sus curiosos discípulos el Señor les respondió: no es que éste pecó, no es que pecaron sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Entonces, ¿qué creen que es lo que Dios tiene que manifestar con estas palabras? Si la gente nace como pecadora, ¿qué puede hacer una persona si nace como pecadora? Nace pecador. Esa persona tiene que nacer de nuevo para recibir vista espiritual. Esto significa que estaba incluido en el plan de Dios. Pero ¿cuál es el plan? Eso es lo que tienes que averiguar. ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida? Claramente la voluntad de Dios ha hecho nacer a los seres humanos como ciegos espirituales para que se vea la gloria de Dios en la manifestación del nuevo nacimiento. La persona no puede cambiar si no nace de nuevo. Todo es barniz. Y tras que el sol de justicia, que es Cristo, le da el calor y la luz, ese barniz se va a desprender. Dios nos ha dado dignidad, ha borrado nuestros pecados, ha borrado nuestras rebeliones, ha borrado nuestras iniquidades, nos ha lavado con su sangre, nos ha vestido de ropas de lujo para mostrarnos al mundo y decir: este o esta es mi hija. Cuando un padre está orgulloso le dice: hijito, vení, te voy a presentar, este es mi hijo. O esta es mi hija. Eso hace Dios con todo lo desechado del mundo, con todos los oprimidos, con todos los cansados, con todos los hambrientos, con todos los necesitados, porque el nuevo nacimiento es lo más grande que le acontece al hombre y viene de arriba. ¿Sabe por qué? Viene de arriba porque es el único que sabe lo que hay aquí escondido en el corazón. A Dios no podemos engañarlo con palabras bonitas. A Dios no podemos engañarnos haciéndonos los buenitos. Por eso el nuevo nacimiento viene de arriba y viene como un regalo cuando creemos que Jesús fue a la cruz y pagó el precio de nuestros pecados. Y entonces la palabra del Señor se va a hacer carne en nosotros. Y vamos a estar atentos para ver a otros necesitados. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? Vení a Cristo. Él puede.
Con Él nada es imposible. Está escrito en la palabra. Él ha dicho que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él te puede ayudar. Sigue haciendo milagros. Probalo, probalo. ¿Cuántos quieren probarlo? Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.